Hola, ¿qué tal? Un saludo cordial para todos ustedes. Muchas bendiciones junto a sus familias en este nuevo día que Dios nos regala. Damos gracias a Dios porque ha transcurrido una semana bajo su gracia, bajo su amor, su protección y su inconmensurable misericordia. Amén. Damos gracias a Dios porque Él ha sido, es y será eternamente bueno. Dios es bueno. Bueno, muchas bendiciones para todos ustedes, agradecerles por el acompañamiento que nos han brindado en el transcurso de estos días, donde hemos compartido la palabra y este entrenamiento. Gracias a los que han dejado por ahí sus mensajes, los que han escrito por el interno, haciendo algunas consultas, gracias a los que han compartido, a los que también han tenido allí a bien darle like eh, mm, a los vídeos que hemos estado publicando. Este es un propósito de Dios, ya se los había comentado, de continuar. La idea es que lo podamos hacer en vivo, la oración, que ustedes se puedan animar a la 1 de la mañana, de 1 a 2, no es mucho, y podamos tener ese tiempo maravilloso en la presencia de Dios. Hemos venido hablando en estos días de la oración y hablábamos de la oración de guerra espiritual. Y yo ayer les hablaba de que la oración de guerra espiritual tiene fundamento en Efesios 6:12 al 18. Y hablábamos de que la guerra espiritual es la forma en que se enfrenta en el ámbito espiritual las fuerzas espirituales. Amén. Y hoy quisiera invitarlos a que continuáramos la lectura en el mismo capítulo, porque ayer les comentaba que es importante discriminar, en el buen sentido de la palabra, qué es la armadura, porque Pablo describe o discrimina el tema de la armadura en la vida del cristiano. Entonces leemos ahí en la palabra de Dios, en el libro de Efesios capítulo 6, verso 13 en adelante, dice la palabra: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Está pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos la coraza de justicia, calzaos los pies con el apresto del evangelio de la paz y, sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración, súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia, súplica por todos los santos. Este versículo lo leíamos la noche anterior y hablábamos de por qué el apóstol Pablo es enfático en el tema de la armadura. Recordemos que Pablo, antes de convertirse, antes de que pasara aquel suceso maravilloso de conversión, cuando dice que iba en un caballo, cuando de pronto eh, él cayó del caballo y dice que escuchó una voz que le dijo: Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Y él le dijo: ¿quién eres, Señor? Y él dijo: yo soy Jesús, a quien tú estás persiguiendo. Resulta que Pablo era un soldado romano, y no era cualquier soldado romano. El rango que tenía Pablo era de los mayores rangos, por no decir el mayor rango que tenía un soldado en la guardia romana o en el ejército romano. Era tanto el nivel, o era el rango de Pablo era tan alto, que era un hombre que estaba entre los principales. Además de eso, era comisionado no solamente
hacer las estrategias de los ataques militares, sino que además era quien tomaba decisiones de a quién iban a confrontar, hacia dónde iban a ir, cómo lo iban a hacer, cuáles eran las tácticas militares que se iban a utilizar. Pero en ese mismo tiempo, Pablo, siendo soldado romano, dice la palabra de Dios que había tomado la vida de muchas personas, de muchos cristianos, bajo su autoridad, y había quitado la vida a varios. Y él, como soldado romano, obedecía la orden, la línea jerárquica que había para ejecutar las órdenes en contra del cristianismo. Una de las cosas más importantes que tiene un soldado es que el soldado obedece a ciegas, en el sentido no de que no tenga conocimiento, sino que le dan una orden y él sabe que su único deber es cumplir esa orden. Él había recibido las órdenes de atacar a la iglesia de Cristo y lo había hecho cosas desastrosas. Y estoy hablando de que Pablo era un soldado romano, pero era un hombre que conocía la ley, era un hombre que no era cualquier soldado raso, era un hombre de alto rango, de alto conocimiento, de alta preparación, con altos contactos. Era una persona que tenía un nivel bastante elevado, no solamente como persona, sino como un líder militar del pueblo o del ejército de Roma. Cuando Pablo vive su experiencia con el Señor, dice que él lo llevan a casa de Cornelio, luego oran por él siente que caen como escamas en sus ojos, él vuelve a ver, porque recordemos que en ese lapso de tiempo pequeñito que lo vemos nosotros cuando cae del caballo, dice que él queda ciego y empiezan a pasar una cantidad de sucesos hasta que Pablo es llevado a un lugar donde reconoce a Cristo como su Salvador, y entonces pasa de ser el del soldado del ejército romano a un soldado de Cristo. Empieza Pablo su vida cristiana. Recordemos que incluso la iglesia le tenía miedo, ya siendo él convertido, la iglesia le tenía miedo porque pensaban que era una estrategia militar de Pablo. Imagínense ustedes el alcance que tenía este hombre. Entonces, en ese entonces, Pablo de Tarso no era una persona muy apreciada por el pueblo cristiano. Pablo también tenía cierta prevención, y él decía, no puedo ir a tal parte, no quiero ir a tal parte, porque qué tal que los cristianos no comprendan que ya yo no soy el mismo de antes y vayan a tomar alguna represalia hacia mí. Empieza el proceso y Dios empieza a utilizar a Pablo de una manera maravillosa. Es uno de los grandes misioneros, uno de los apóstoles que escribió, creería, el mayor número de cartas posibles, porque le escribe a la iglesia de Éfeso, le escribe a la iglesia de Filipos, le escribe a la iglesia de Colosas, le escribe a Corintos, le escribe una cantidad de cartas, pero también tiene repercusión, o también tiene incidencia, no solamente en los partes del Evangelio y en las epístolas, sino también incluso en el Apocalipsis. Es un hombre que empieza a tener, extrapola la influencia que tenía en su vida secular militar y la trae a la vida militar cristiana, o cristiana militar, como usted la quiera interpretar. Y entonces, entre cartas que escribe Pablo, cuando le escribe a la iglesia en Éfeso, él le empieza a decir cómo tenían que orar. Y se le facilita a Pablo entonces autodocumentar las partes de la vestimenta de una armadura militar.
Y entonces empieza a decirle a la iglesia de Cristo en Éfeso, sí, que tomaran toda la armadura de Dios. Y en el versículo 11 dice, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Y ayer yo les decía que la palabra toda la armadura de Dios tiene una incidencia muy importante en la palabra cuando nosotros hablamos de esta armadura. En el versículo 13 dice, por tanto tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firme. Entonces miren que un militar entendía en los tiempos, no solamente de la guarnición, no solamente de las trincheras, no solamente del análisis táctico del territorio, no solamente era mirar cuáles eran los objetivos y cuáles podían ser las estrategias militares, sino que Pablo también sabía que habían días malos. ¿Y qué era un día malo para un soldado? Un día malo para un soldado era que desde de su línea o de su grupo cayeran soldados en medio de las confrontaciones que se vivieran en el marco de un ataque. Ese era un día malo y sigue siendo un día malo. Hoy por hoy nuestros soldados, llámese soldados en Colombia, en Israel, llámese soldados en cualquier país del mundo, cuando hay bajas es uno de los momentos más críticos que tiene el ejército. Las fuerzas militares, la fuerza de defensa israelí, la fuerza, diferentes fuerzas, porque cada uno tiene nombres particulares o diferentes dependiendo la nacionalidad. Pero esto no solamente es un tema de que el apóstol hablaba de los días malos porque caían otros soldados. Él habla de esto también porque cuando en un batallón o un contingente va a un ataque y pierde parte de su gente, eso desmoraliza a la tropa. Eso causa no solamente el dolor de la pérdida, sino que se desmotiva. Muchos soldados caen en unos temas de estado de ánimo bastante críticos y ese mismo estado de ánimo en muchas ocasiones los lleva a una a un segundo combate, en muchas ocasiones, no en todas, aclaro, de pronto con un estado de ánimo bajo, y eso lo aprovecha el enemigo o el grupo con el que están peleando, lo aprovecha también como una estrategia de guerra, porque cuando hay bajas en vidas, también hay bajas en estado de ánimo. Entonces Pablo le dice a la iglesia que en el día malo había que tomar la armadura, porque iban a haber días difíciles, pero que si tomábamos la armadura íbamos a poder pasar el día malo y vamos a estar firmes al final de todo. Y luego empieza a describir, dice que está firme y ceñido vuestros lomos con la verdad, hablando de la armadura de Dios. Entonces, ¿qué es la armadura y por qué nosotros la necesitamos? Ya Pablo y cualquier soldado que va a un frente de batalla, sabemos que utiliza una serie de indumentarias y entre ellos esa armadura la utilizan para protegerse. ¿Pero qué se protege el soldado? Diría uno, con una arma de respuesta inmediata ante un ataque, no necesitaría otra cosa, ¿verdad? Pero vemos entonces que la palabra de Dios habla de una armadura. ¿Y por qué es necesaria la armadura? Porque todo ser humano, independiente a la función que cumpla en el ejercicio laboral, siempre va a tener áreas vulnerables, y un soldado es vulnerable en el marco del conflicto de un ataque, va a tener mucha vulnerabilidad. Su cuerpo, si no está protegido, es 100% vulnerable. Entonces, la idea de la armadura
es para poder tener esa protección. Pero esa protección implica tener fe, implica tener conocimiento, implica tener fuentes de oración o una base de oración, y además de eso, el celo por la salvación. Yo quisiera como hablarles un poquito, y es que no basta tener fe si no tenemos la verdad, que es el Evangelio de Cristo. Podemos tener fe, la fe no es un don o no es algo exclusivo del pueblo cristiano. Hay mucha gente que no es cristiana y tiene una fe casi imperturbable. Entonces, pero necesitamos tener fe con verdad. Esa es una de las líneas del cristiano. Pero además necesitamos tener conocimiento con justicia, porque eso lo tiene que aplicar el soldado en el marco del conflicto. Además de eso, no solamente tenemos que orar, sino que necesitamos conocer la palabra, porque la palabra es la verdad que nos guía. Lámpara es a nuestros pies la palabra. Pero no basta con tener el celo de Dios, ese celo que nos lleva, como dijo el profeta, a consumirnos, sino que ese celo tiene que ir acompañado con salvación. No es solamente celar, ¿qué es el celo en la Biblia? No es el celo convencional que nosotros conocemos entre de pronto amigos o entre una pareja que cela a su esposa o a su esposo con otra persona porque está inseguro, porque en algunas ocasiones también ha dado pie para que este tema de los celos se pronuncie. Aquí en la Biblia lo habla en un contexto diferente, y es que el celo de Jehová produce la necesidad de ver a la iglesia de Cristo levantada, poderosa, la iglesia de Cristo en una actitud de adoración. Era lo que el profeta hablaba y decía, que cuando cuando veía que las cosas no marchaban como estaba escrito, como eran los preceptos de Dios, se consumía de celos. Entonces vemos que en ese contexto del que hablamos, él hace referencia en el libro de Efesios 6, del 13 al 18, de un cinturón, de una coraza, de un calzado, de un escudo, de un casco y de una espada. Todo tenía una función concreta en el atavío o en la indumentaria del soldado. Y Pablo empieza diciendo que el cinturón, ¿verdad? Que está en Efesios 6:14, ahí lo pueden ustedes leer: firme, ceñido con vuestros lomos con la verdad y vestido con la coraza de justicia. El cinturón es una de las prendas que un soldado siempre lo ve uno muy bien ceñido. Un soldado hasta de pronto se le puede ver cuando vienen de pronto de áreas rurales y han estado en tiempo de lluvia sobre todo, de pronto se les puede ver un poco de barro, unas poquitas, pero bien puesto el uniforme. Y una de las particularidades es que ese cinturón viene muy bien ceñido. Pero ¿por qué era la necesidad de ceñir el cinturón? El cinturón está en la mitad del cuerpo, se ubica en la mitad del cuerpo y es el encargado de sujetar no solamente el resto de la vestimenta, porque miren ustedes que el cinturón no solamente sujeta la parte inferior, en este caso el camuflado o el pantalón, como usted lo quiera llamar, sino que también sujeta la parte superior y hace que el uniforme permanezca en su posición. Pero además de eso, le da una movilidad sostenida al resto de las piezas. Entonces, el soldado, una vez se coloca su uniforme y se pone el cinturón, automáticamente le queda el resto del espacio para él colocar el resto de indumentarias, en este caso las armas, en ese mismo fajón van otras cosas, va el agua, van parte de
de las cosas que lleva para su supervivencia y su protección. Entonces necesitamos entender que cuando nosotros no hablamos de este cinturón, estamos hablando de la verdad que nos sostiene en nuestra vida cristiana, porque dice la palabra, aquí dice Pablo, ceñíos vuestros lomos. Pero ¿por qué es necesario ceñirnos los lomos? Porque los lomos es esta parte de acá atrás, lo que nosotros llamaríamos de pronto o llamamos la columna vertebral. Y la columna vertebral resulta que es lo que sostiene todo el cuerpo. Y nos está hablando de ceñirnos, de estar en firme, que es lo que implica amarrarse o apretarse o colocarse el cinturón. Inmediatamente el soldado se coloca el cinturón, su cuerpo pasa de un estado normal a un estado erguido y presto automáticamente. Es tan importante eso que hasta en el ámbito psicológico tiene una actuación este tema. Entonces, ¿pero qué incluyen para nosotros como cristianos ser soldados de Cristo y ceñirnos el cinturón? Implica la verdad de Dios, implica ser íntegros, implica tener una sana doctrina. ¿Por qué? Porque cuando nosotros conocemos a Cristo, empezamos a tener una transformación en la vida cristiana. Y para nosotros tener y conocer y poder tener una guerra espiritual, necesitamos nosotros comprender que primero necesitamos la verdad de Dios que encontramos en la palabra, pero que tenemos que ser íntegros porque Dios conoce, escudriña la mente y el corazón de nosotros y conoce las intenciones del corazón. Pero adicional a eso, necesitamos tener una sana doctrina, porque esta palabra que es la verdad es la que nosotros usamos como ese escudo, como esa bandera de la que no solamente hablan varios apóstoles, sino que incluso lo encontramos también en algunos profetas. Ese cinturón nos va a ayudar a que el uniforme, el camuflado, como usted le llame o le entienda de la mejor manera, va a evitar que automáticamente quede presto para la persona, en este caso el soldado, pueda estar presto y diestro para ir a la batalla. Pero adicional a eso, evita que el resto de las piezas, imagínense ustedes cómo sería un camuflado o un uniforme militar sin el cinturón donde se van a colocar la indumentaria militar, llámese arma de fuego, llámense los cartuchos o las balas, sí. ¿Dónde se las colocarían? Todo esto está detallado, pero además de eso, evita también la inestabilidad porque esto ayuda mucho en el proceso. Miren, en el libro de Juan, vamos a leer allí Juan, ¿vale? El libro de Juan 6, usted puede seguir la lectura, Juan capítulo 6, Juan. Recuerde que si usted gusta, puede compartir esta palabra, puede compartir este vídeo y también puede seguir la página si usted considera a bien hacerlo. Dice Juan 8:32, no es 6, es 8:30, permítame, Juan 8:32. Dice la palabra de Dios allí. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Hablando de que cuando nosotros entendemos la coraza, el cinturón o cuando ceñimos nuestros lomos, estamos hablando de la verdad. Pero la coraza de justicia que dice vestidos con la coraza de justicia, estamos hablando ahí mismo en Efesios, ya es el versículo 14, donde también nos dice vestidos con la coraza de justicia. La coraza es esa parte que se coloca en esta parte del pecho que protege pecho y torso, pero además está protegiendo, les estoy hablando del soldado secular, ¿verdad? Además de eso, también está protegiendo órganos vitales en el soldado. Cuando Pablo habla de colocarse esta coraza,
nos está hablando también a nosotros de proteger la funcionalidad de la vida en la guerra espiritual, y nos está hablando de proteger el corazón, de proteger el cuerpo, de proteger el pecho, pero sobre todo esta parte donde está el corazón, que de allí emanan muchísimas cosas. De hecho, la misma palabra de Dios dice que del corazón emanan la mayoría de las injusticias. El significado que esto tiene para nuestra vida cristiana es vivir una vida conforme a la palabra de Dios, una vida recta, justificada en Cristo, con una conducta justa para Dios. Pero además de eso, necesitamos entender que cuando nos ponemos esta coraza, no solamente nos estamos colocando una indumentaria, hablando del ámbito espiritual. Estoy haciendo el paralelo del soldado secular y el soldado de Cristo. Además de eso, nos protege de la condenación, de la culpa y de la corrupción. En segunda de Corintios 5:21, va a permitirme leer para ustedes allí, segunda de Corintios 5:21. Allí dice la palabra de Dios: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Cuando nosotros entendemos que proteger nuestra parte frontal, utilizando la coraza de justicia, tenemos que entender que el justo era Jesucristo y es Jesucristo, y que nosotros no éramos justos, pero que aquí nos dice la palabra de Dios que el que no era justo se hizo por nosotros. Allí acabamos de leer segunda de Corintios 5:21, también habla de este tema de la 5:21. Ya les leo. Al que no conoció pecado. El único que no ha conocido pecado sobre la faz de la tierra fue Jesús. Porque el resto, ustedes saben que no solamente fuimos engendrados en pecado, sino que la naturaleza humana es una naturaleza pecaminosa. Pero dice la palabra en Corintios que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Él es el que no justifica, y cuando nosotros utilizamos esta coraza nos estamos justificando, pero esta coraza, recuerden que también nos está evitando una condenación, una culpa y una condición moral. Pero para eso nosotros necesitamos vivir una vida justa en Cristo y también una conducta adecuada como cristiano. Después nos dice Pablo que debemos calzar los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Está en el Efesios 6:15. Las partes del cuerpo que nosotros debemos cuidar no es solamente el lobo, no es solamente el pecho o esta parte frontal, nos habla de los pies. Entonces, ¿por qué es tan importante cuidarlos o cubrir los pies? Porque los pies nos generan o le generan al soldado no solamente el estar listos para una movilidad y para una reacción, sino que además le da estabilidad y disposición para avanzar en el terreno que sea. Nosotras las mujeres, por poner un ejemplo, utilizamos, bueno, yo casi ya no uso, pero en mis tiempos, hace unos años, a mí me encantaba un zapato alto, y entre más alto y más pullita era el tacón, me parecía fenomenal. Aprendí a caminar y a correr con tacones. Con el tiempo, yo recuerdo que desde mi segundo embarazo, presenté problemas, bastantes dificultades de mi columna, y lo primero que me dijo el médico era que tenía que dejar de utilizar zapatos altos, y entonces ya empecé a utilizar y me acostumbré tanto al zapato bajito que ahora me cuesta subirme en un zapato alto.
¿Por qué traigo esto a colación? Porque es que el soldado normalmente no lo vamos a ver con una vestimenta diferente. El soldado, mientras está en el campo de batalla, él permanece con sus botas puestas, porque las botas es de alguna manera también lo que le da el ímpetu para reaccionar ante un ataque. Entonces le da la estabilidad, pero además de eso, tiene un significado muy importante para nosotros en nuestra vida cristiana, y es que cuando estamos calzados con el apresto del Evangelio de la paz, necesitamos o se evidencia también la paz interior. Tenemos la seguridad en Cristo de que podemos avanzar, pero también tenemos la disponibilidad para servir y anunciar el Evangelio de Cristo. Y anunciar el Evangelio de Cristo y servir a Cristo, yo les decía el otro día, creemos a veces que servir a Cristo es solamente en la iglesia, cantando, predicando, sirviendo. Servir a Cristo es nuestra condición, es decir, tiene que ser el estilo de vida que nosotros tengamos. Nosotros tenemos que vivir a Cristo, en Cristo y por Cristo, todos los días de nuestra vida en cada instante. Yo le sirvo a Dios cuando extiendo la mano a alguien y no tengo que tomarme una foto y mostrar que lo hice. Yo le sirvo a Dios cuando puedo orar por alguien sin necesidad de pronto de que lo haga a través de este medio o sin necesidad que tenga que divulgarlo. Yo le sirvo a Dios cuando hago lo correcto, aunque nadie me lo reconozca ni nadie me aplauda. Lo correcto ante Dios se hace porque nosotros amamos a Dios, porque Él nos amó primero. Y lo correcto se hace porque debemos hacerlo, porque nosotros necesitamos, creemos y necesitamos agradar a Dios, y no porque necesitemos un plus o un estímulo para nosotros hacer lo correcto. No, nosotros hacemos lo correcto porque es lo agradable a Dios. Entonces, cuando nosotros entendemos que en nuestra vida espiritual calzamos nuestros pies con el apresto del Evangelio de la paz, necesitamos servir a Dios. Y para servir a Dios lo podemos hacer en la casa, en la calle, en el trabajo, en el colegio, en la universidad, en cualquier tiempo, lugar y espacio es idóneo para servirle a Dios. Y le servimos a Dios extendiendo la mano con un vaso de agua, extendiendo la mano en una oración, pero también le servimos a Dios con obediencia en la iglesia donde Dios nos ha colocado. Cuando nosotros o cuando un soldado no tiene los calzados indicados, y era por eso que ponía el ejemplo de, por ejemplo, de nosotras las mujeres que nos encantan unos tacones, pero ¿qué pasa? Imagínense un soldado con unas sandalias, con unas crocs, o un soldado con unas abarcas tres puntas, como decimos nosotros acá en la costa caribe colombiana. ¿Verdad? Por lo general, ¿qué va a producir esto? Va a permitir o va a causar mejor que el soldado se pueda resbalar, porque si el terreno es bastante delicado, si es un terreno bastante espinoso, si es un terreno bastante difícil, el soldado no va a tener, porque una de las particularidades de las botas de los soldados son sus suelas, y ellos pisan y tiene esa forma que tiene debajo de la suela, les ayuda a permanecer firme. Pero si nosotros vemos a un soldado corriendo con unas chanclas, estamos seguros que se va a resbalar, sobre todo si está en un terreno agreste. Pero además de eso, le evita avanzar por no llevar unos zapatos o unos calzados indicados. Le impide avanzar. En Romanos 10:15, vamos a leer Romanos 10:15 para que usted tenga la certeza de esta palabra. En Romanos 10:15 dice la palabra: ¿y cómo predicará si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Cuando yo tuve la oportunidad de servirle a Dios en mi vida misionera, este es uno de los versículos que a mí me impactaba cuando hablamos de nuestros compromisos misioneros. ¿Cómo nosotros vamos a pretender
que alguien escuche de Dios si nosotros no vamos y le hablamos, si nosotros no vamos y le decimos a Cristo. Pero el apóstol Pablo nos está diciendo que calcemos nuestros pies con el apresto del Evangelio de la paz. Pero acá en Romano está diciéndonos también que cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas de salvación. Es es un privilegio poder tener el apresto del Evangelio de la paz en nuestras vidas y servirle a Dios y anunciar el Evangelio de Cristo. Estos medios son importantes para anunciar el Evangelio de Cristo, pero también lo podemos hacer en un culto relámpago, lo podemos hacer de una manera personalizada. ¿Y cómo es una manera personalizada? Visitando, o tomamos un fin de semana y decimos, esta semana voy a evangelizar esta cuadra, o durante el mes de junio voy a evangelizar el barrio tal, y lo vamos haciendo poco a poco, porque la idea no es correr, pero sí avanzar sin detenernos. Entonces miremos que son hermosos los pies de aquellos que predican las buenas nuevas de Cristo Jesús. Además de eso nos habla del escudo de la fe. Ahí lo vemos también en el verso 16. Sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno. El escudo de la fe es esa parte del cuerpo que nos da una cobertura frontal y completa. El escudo. Los soldados romanos, los escudos eran en su mayoría ay, se me escapa el material con el que eran los escudos, no es hierro, bronce. Muchos eran de bronce, y sí hay escudos de hierro también. Los utilizaban los gigantes, utilizaban esto porque eran supremamente pesados. El escudo tiene la particularidad que casi siempre propende en la estatura del soldado que lo lleva. Este escudo de la fe protege toda parte del cuerpo en el tamaño del militar. Y tiene la particularidad este escudo que no solamente protege al soldado, ya sea de una flecha, ya sea de un impacto con arma de fuego, ya sea de las flechas incendiarias que también se utilizaban, hablando del tiempo antiguo, eran muy populares cuando lanzaban las flechas encendidas para generar aquellas guerras. Cuando nosotros entendemos el escudo de la fe para poder apagar los dardos del fuego del maligno, por eso Pablo lo menciona, porque una de las particularidades de la guerra era que los soldados lanzaban flechas incendiarias, y Pablo aquí nos está diciendo que para que podamos apagar los dardos de fuego del maligno necesitamos tomar el escudo de la fe. Y más adelante vamos a estar hablando qué es un dardo, cuáles son los principados, cuáles son las potestades, cuáles son los gobernadores, cómo están distribuidos en las regiones según la Biblia. La idea es que vayamos aprendiendo. Yo sé que la mayoría de esto lo sabe, pero cuando nosotros necesitamos o queremos reactivar nuestra vida, necesitamos nuevamente alimentar el espíritu, y el espíritu no se alimenta viéndonos una serie o una película. El espíritu se alimenta con la palabra. La fe se fortalece con la palabra, porque dice la Biblia que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Entonces necesitamos entender la importancia de nosotros revestirnos de la armadura de Dios, porque Dios está buscando a hombres y mujeres, a jóvenes y niños, a ancianos, que se pongan en pie de lucha, que se pongan en la brecha, que estén dispuestos a ser vallados, que estén dispuestos a madrugar, que estén dispuestos a ayunar, a vigilar, que estén dispuestos a servir a Dios. Eso es lo que está buscando Dios. También está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, porque la adoración es una de las armas poderosas que Dios nos ha entregado. Entonces, hablando del escudo que protege el cuerpo, también tenemos que tener en cuenta que simboliza, tipifica la confianza que nosotros tenemos en Dios. Nosotros sabemos que nuestro escudo es la sangre de Cristo, que nuestro escudo y con lo que podemos contrarrestar las fuerzas del enemigo es con la palabra. Entonces es necesario que tengamos presente que con la palabra de Dios, dice que
tomad el escudo de la fe con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno. Tenemos que entender que el enemigo nos va a atacar con dudas, nos va a atacar con temor, nos va a atacar con mentiras, nos va a atacar con desesperanza, porque el enemigo constantemente está enviando dardos, él está enviando dardos y dice, pero ven acá, ¿tú cómo sabes que Dios existe? Y si Dios es Dios, y le voy a decir esto, que yo una vez recibí ese ataque, y si Dios es Dios, ¿por qué pasan tantas cosas malas? Usted, no sé, pero alguno de su familia o usted mismo se habrá hecho esa pregunta, ¿verdad? Y si Dios es tan bueno, ¿por qué hay guerras? Y si Dios es tan bueno, ¿por qué permite que pase esto? Claro que Dios es bueno. Y Dios no está permitiendo eso. Dios respeta el libre albedrío del hombre. Y es el hombre quien en su pecaminosidad ha preferido los caminos del mal antes que los caminos del bien, porque si por Dios fuera, el hombre no hiciera nada malo, porque no creó Dios al hombre para ese propósito, pero Dios respeta nuestro libre albedrío. Dios me dice a mí, Cari, yo te llamé y necesito que me sirva, pero si tú no me quieres servir, no, porque tú dejes de servirme, mi obra no se va a detener. De eso podemos estar seguros. Nosotros no somos indispensables para Dios. Dios es indispensable para nosotros. Y lo mismo pasa cuando el enemigo empieza a enviar esas dudas. Mire, ¿y tú cómo sabes que Dios es tu papá? ¿Y cómo sabes que Dios te escucha si tú no lo estás viendo? ¿Y cómo sabes esto? Pero además de eso empezamos el enemigo a enviarnos dardos. Ay, no, ¿y qué tal que? ¿Y qué tal que si yo me pongo a orar y el enemigo me ataca y después qué voy a hacer? Ay, no, y si me pongo a orar y me quedo sin trabajo, porque el enemigo nos ha inducido a creer de que cuando más buscamos a Dios, más ataque tenemos. Entonces mejor vivimos en una agua tibia. No, yo ni ataco al diablo en oración, ni dejo de ir a la iglesia. Yo voy los domingos a la iglesia, oro un ratico allá en la iglesia, voy a mi vida. Cogemos la iglesia como un club para ir los domingos porque no tenemos otro plan. Y a eso no nos ha llamado Dios, a eso no nos ha llamado Dios. Dios nos ha llamado a ser cristianos activos. Dice la palabra de Dios que el evangelio es para los valientes, para que arrebatemos nosotros, los valientes. No está hablando de vivir entre dos aguas. La Biblia dice, o eres frío o eres caliente, porque tibio te vomitaré de mi boca. Entonces, pero el enemigo nos manda temor. Ay, no, ¿cómo vas a buscar de Dios y qué tal que después te vengan pruebas bien difíciles? Ahí está. Pero además de eso también los ataca con mentiras. Pero yo no creo que tú deberías estar metido todos los días en la iglesia. Y mira que si tú vas a la iglesia dejas de hacer esto y esto. Ahora por estar metido en la iglesia vas a perder ese trabajo tan bueno que tenías. Ay, mira, te vas a perder la oportunidad de conocer a Juanito, a Pepita, a Juanita, porque ahora como eres evangélico ya no te puedo invitar a una actividad secular. Y empieza a meternos una cantidad de mentiras. Y si nosotros, la palabra, dijo Pablo, que está bien que revoloteen las aves encima de la cabeza, pero lo que no podemos permitir es que hagan nidos en ella. Entonces, está bien que a veces llega la duda, pero con la misma velocidad que llegan, con esa misma velocidad y con la autoridad que Dios le ha dado a usted y a mí, lo reprendemos en el nombre de Jesucristo, porque nosotros tenemos el escudo de la fe que es en Cristo Jesús. Pero también nos va a llenar de desesperanza. Ay, Dios mío, Señor bendito. Una desesperanza tan particular es ¿por qué Dios, si yo busco tanto a Dios, por qué Dios a mí no me bendice como bendice a otra persona que no busca de Dios y aparte hace lo malo delante de los ojos de Jehová? Y no me toca a mí cuestionarlo, no me toca a mí, pero el enemigo nos va a mandar ese tipo de dardos y va a venir la desesperanza para nosotros. En estos días yo les he dicho que he estado bastante molesta de salud con el tema de mi garganta, me he quedado sin voz, el tema de mis brazos, yo casi no puedo mover mis brazos. Bueno, el diagnóstico me dieron un diagnóstico en el transcurso de la semana, médicamente no es tan alentador, pero cuando el médico me dio esa risa porque el médico me decía, mire,
el diagnóstico es este, y él me iba diciendo y yo iba reprendiendo. En el nombre de Jesús no acepto eso. Pero yo siempre lo hacía acá, pero llegó un momento cuando me dice, y va a llegar el momento que sus brazos se van a secar. Y yo, si hay poder en la sangre de Cristo, eso no va a pasar. Y él se quedó y se echó a reír y yo dije, sí, Doc, me da mucha pena con usted, pero yo, o sea, yo respeto su, su diagnóstico. Ha estudiado para eso, pero no es lo que Dios me ha enseñado a mí. Pero el enemigo sí va a decir, ay no, pobrecita Cari, ahora sí te fregaste. No, nosotros tenemos que creer en un Dios que dice que por sus llagas nosotros fuimos curados, que Él se llevó en la cruz todas nuestras dolasmas, que como cordero fue llevado al matadero para darnos vida, para que nosotros tengamos en Él esperanza, para que nosotros podamos levantarnos. Es cierto que nos podemos y a veces hasta nos tenemos que enfermar, pero de que nos enfermemos a que permitamos que el enemigo traiga la desesperanza. Y no es este el único episodio que viví. En el marco de la pandemia me detectaron 15 quistes en los senos. Y el enemigo me dijo, hasta aquí llegaste, porque médicamente después de la mamografía y venía el tema de la oncología y todo esto, me dijeron, no, lo que pasa es que de los 15 quistes que tienes entre los senos y las axilas, hay unos que tienen un porcentaje de células cancerígenas. Yo decía, eso es mentira, yo no tengo nada. No tengo nada. Y empecé a orar, pero llegó un momento en que el enemigo me ganó una pelea. Porque yo me acuerdo que ese día yo me puse a pensar en mis hijos, yo me quedé viendo a mi niña y yo decía, mi niña está chiquitica, mi peladita me necesita, y empecé a llorar desconsoladamente, y mi hijo, y qué va a pasar, y quién va a estar pendiente de mis peladitos, y Dios mío, y esto, y para aquí, para acá. Y empecé a caer, mire, fue cuestión como de 3 días, pero caí en un tema de tristeza aguda que me llevaba de picada para una depresión. Y un día me miré en el espejo y yo le dije, ajá, Cari Jablowski, ¿a ti qué te pasa? Ni que tú no tuvieras un Dios vivo. Levántate, levántate, porque Cristo vive. Y ese día me decidí, yo decía, Señor, si me vas a llevar peleando, pero no me voy a tirar en una cama, no me voy a dejar morir en una cama. Y empecé nuevamente a retomar mi vida de oración y empecé a tener esa lucha, y Dios me dio la victoria. Y por eso yo le digo a usted, con la autoridad que tengo en Cristo Jesús, usted se levanta y Dios le respalda. Usted se levanta en oración, en guerra espiritual, y yo le aseguro que Dios le levanta, porque Dios es poderoso. Hay casos de casos. Yo he conocido personas que han hecho guerra espiritual y al final se han ido en el marco de una patología. Y yo digo, lo más importante es que Dios les dio la oportunidad en ese instante, o en el marco de ese proceso, de ser salvo, de reencontrarse con su familia, de ponerse a paz con la familia, con los amigos, con los vecinos. Yo no sé con quién, pero créame que lo más importante es la salvación. Y si Dios nos lo permite, ese es el logro más grande que habremos tenido. Pero no podemos darle libertad al enemigo para que llegue y nos destruya, porque nosotros tenemos el escudo de la fe, que es en Cristo Jesús. Dice en el libro de Hebreos, vamos a leer allí en el libro de Hebreos, está aquí en la Biblia, a ver si me lo encuentro. Yo les digo eso en broma, para que no se me vaya a dormir. En el libro de Hebreos, capítulo 11. En el versículo 1 dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Cuando nosotros entendemos la importancia de tomar el escudo de la fe es la certeza de lo que no se ve y es la convicción de lo que yo estoy esperando. Yo no sé cómo, no sé dónde, no sé por medio de quién, no sé con quién, pero Dios lo va a hacer. Yo no sé cómo lo irá a hacer, cuándo lo irá a hacer, por qué lo irá a hacer, pero lo va a hacer. Esa es la certeza que nosotros tenemos. Y esa certeza es la fe. Es pues la fe la certeza de lo que no se ve y la convicción de lo que yo estoy esperando, no lo estoy viendo. La fe es creer lo que no ven nuestros ojos. La fe es una de las cosas más importantes que nosotros necesitamos activar. ¿Y cómo vamos a activar la fe? En oración,
Eso no se activa de otra manera. Es en oración, es proclamando la palabra. Yo creo la palabra. Por eso es tan importante leer la Biblia. Por eso es tan importante asearnos de la palabra de Dios. Tomarla como las arras del Espíritu en nuestras vidas y decir, cuando el enemigo nos manda el dardo y nosotros tenemos la palabra, automáticamente lo rechazamos. Decimos, no, que te vas a morir. No me voy a morir porque yo sé que Cristo vive en mí, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Automáticamente usted ha atacado a Satanás, ha contrarrestado ese dardo. Yo sé que me voy a morir porque pues de semilla no nos vamos a quedar. Ya. Todos nos tenemos que morir algún día, a menos que de pronto ya Cristo venga hoy y entonces como no nos hemos muerto, ¡pum!, nos vamos con Cristo. Es diferente, pero todos, algunos, la mayoría va a conocer la muerte, porque no estamos creados para ser semilla, pero nos vamos a morir en el tiempo de Dios, con la voluntad de Dios. ¿Y cómo lo hacemos? Contrarrestando. Pero dice aparte la palabra, y ya está extendidito, vea, el casco de la salvación. En Efesios 6:17 dice, tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Cuando nosotros hablamos del casco, del yelmo, nos está hablando de proteger la cabeza. La cabeza es esa parte sumamente importante. La cabeza sin el cuerpo no funciona y el cuerpo sin cabeza tampoco funciona. Eso es solamente en los mitos del hombre sin cabeza que le contaban a uno cuando era niño. Entonces la función que tiene esto desde el ángulo militar en el que Pablo no los plantea es la protección del cráneo, pero también proteger la mente y protegernos de golpes mortales. Un golpe mortal en la cabeza, ustedes saben que muchas personas, sobre todo lo vemos lamentablemente en el índice de accidentalidad que se registra, ¿verdad?, de tránsito. Una persona cae, se golpea la cabeza con el borde del pavimento. Nosotros vivimos un episodio aquí afuera de la casa que venían dos jóvenes en una moto y nunca se supo qué pasó, pero total es que al parecer la velocidad de la moto, fueron a bajarle la velocidad y terminaron invirtiendo el tema y se fueron contra el poste que está aquí en la esquina de la casa y ahí cayó y no le pudieron salvar la vida. El impacto fue en la cabeza. Entonces, cuando nosotros hablamos del casco o el yelmo, estamos hablando de protegernos de golpes mortales. Pero eso también nos implica en nuestra vida espiritual una salvación y una protección mental. Nos protege de las confusiones, del desánimo, de los ataques mentales y de una identidad quebrantada. Cuando nosotros empezamos a entender, el enemigo nos va a mandar un mensaje, un dardo de confusión. Nos va a decir, no, pero esto es así, y después nosotros decimos, pero ¿será que es así? ¿Será que yo sí soy salvo? ¿Será que Dios a mí sí me escucha? Yo a veces pienso que Dios no me escucha. Pero después nos trae desánimo, ay no, yo todos los viernes voy a la iglesia a orar por este caso específico y llevo tantos años orando y Dios nada que me responde. Ay, yo no voy a seguir orando por eso. Pero además de eso nos trabaja la mente si nos descuidamos. Y empieza a mandar la duda, empieza a mandar los ataques, los pensamientos inicuos, empieza a dejarnos ver y pensar cosas que nada tienen que ver con Dios. Pero además de eso nos empieza a cuestionar sobre nuestra paternidad en Cristo. Y empieza a atacar fuerte. Y el enemigo no ataca. Escuche una cosa, el enemigo no ataca por atacar. El enemigo ataca para derribar. Por eso es importante que nosotros permanezcamos firmes en la palabra. Por eso es que es importante que nosotros entendamos la función de soldados, de soldados, no en el ámbito secular, sino como soldados de Cristo Jesús. El casco nos está previniendo la vulnerabilidad de los pensamientos. Dice en Primera de Tesalonicenses 5:8. Ya vamos a terminar. Es que quiero terminar esta parte para que abordemos en la siguiente el tema de los lugares. 5:8 dice, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Nosotros necesitamos entender la importancia de
esta parte importante de nuestra vestimenta como cristianos, el casco, porque adicional a eso nos está evitando la vulnerabilidad en la que nosotros caemos. Entonces, ¿qué nos dice Pablo aquí en Tesalonicense? Dice que nosotros que somos del día, seamos sobrios, es decir, calmados, pero además de eso, debemos vestirnos con la coraza de la fe, la coraza, la protección de la fe y de amor, porque no es solamente fe. Acuérdense que dice la palabra de Dios que sin fe es imposible agradar a Dios, pero también nos dice en Corintios la importancia del amor. De nada me sirve tener, de nada me sirve gritar, si yo no tengo amor, de nada me sirve. Pero dice además que debemos vestirnos con la esperanza de salvación como yelmo. El yelmo es ese casco, esa protección que nosotros tenemos en la cabeza. Avanzamos con el otro y es la espada del Espíritu, que está en Efesios 6:17. Ahí mismo dice la palabra, la espada del Espíritu, la espada del Espíritu. No está hablando ni de cuchillo, ni de machete, ni la espada del Espíritu. Y hago este tema, la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Es una herramienta que nosotros podemos utilizar con nuestros brazos, con nuestras manos. Es la versatilidad, es una parte que se extiende de nosotros, no solamente para trabajar, para servir, sino también para protegernos. Entonces, dice la palabra que no solamente, o en el contexto de la espada, no es solamente un arma ofensiva, sino también defensiva. Y nos sirve para responder contra las mentiras, para discernir, corregir y defendernos. Cuando nosotros tenemos la palabra de Dios, cuando nosotros entendemos que la espada del Espíritu es la palabra, aprendemos a discernir las mentiras de Satanás, pero también aprendemos a corregir, porque la palabra de Dios dice que el Espíritu Santo nos instruye, y en la instrucción del Espíritu Santo aprendemos algo y decimos, ve, yo pensé que esto era así. Qué pena. Y empezamos, Señor, perdóname. Y empezamos a corregir eso. Y Él nos instruye. Corregimos entonces. Y aparte de eso, aprendemos a defendernos. Ya no nos defendemos con armas carnales, sino con armas poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. Y esa es la palabra de Dios. En Mateo, la palabra de Dios, ya lo leímos ayer, ¿verdad? Cómo Jesús utilizó la palabra para contrarrestar al enemigo. Jesús estaba en el ayuno en el desierto y el diablo se le apareció y le dijo, ve, tú eres el Hijo de Dios, tírate de ese monte y yo te voy a dar todo esto, convierte esas piedras en pan, te voy a dar esto si postrado me adorares. ¿Cómo lo contrarrestó Jesús? Le pudo haber dicho, apártate de mí, Satanás, o lo pudo haber reprendido y ya. Pero él le respondió con base en la palabra y le dijo, escrito está, no solamente de pan vivirá el hombre, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y empezó a contrarrestarlo con la palabra. La espada no solo resiste en la defensa, sino que también nos protege con una verdad. Y este versículo, esta parte termina diciendo, y aquí hay mucha profundidad todavía, porque aquí podemos dar como 50 mensajes más, pues enseñanzas más. Dice que velando en ello, ahí mismo en el 18 dice, orando en todo tiempo, con toda oración, súplica en el Espíritu, oiga bien, en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos, por todos. Y voy a hablar en el tema de orar en todo tiempo y de orar por todo, porque es que la palabra de Dios nos dice revestidos de la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del enemigo. Pero es que Dios no me está llamando a prepararme para protegerme yo, porque es que el soldado normalmente se prepara para proteger a una comunidad. El soldado se prepara para proteger a un pueblo y eso es lo que Dios nos está llamando. Dios nos está llamando a que nos pongamos en la brecha. Dios nos está llamando a que seamos escuderos. Dios nos está llamando a que seamos los protectores del muro. Dios nos está llamando a que seamos atalaya. Dios nos está llamando a que nosotros hagamos vallado. Entonces dice la palabra de Dios la importancia de nosotros entender orar en el Espíritu, como dice aquí la palabra. Se lo vuelvo a leer, orando en todo tiempo con toda oración. Súplicas en el Espíritu.
velando en ello con toda perseverancia y súplicas por todos los santos, por todos. No nos está hablando, es que yo soy de este lugar, o yo soy de esta iglesia, o yo soy de tal comunidad, o yo soy de tal ciudad, y yo solamente oro por ellos. No, no es la misión de nosotros como soldados de Cristo. La misión de nosotros como soldados de Cristo es revestirnos de esa armadura de Dios y hacer nuestro trabajo. Estar prestos para nosotros hacer lo que Dios nos mande. Debemos orar en todo tiempo. Esto no es, la oración ya no es un tema físico que nos podamos colocar ni nada de eso, pero es la única dependencia que nosotros tenemos de Dios. Es la única manera de saber que Dios nos va a respaldar, de que estamos hablando con Dios, de que Dios está haciendo en nuestras vidas conforme a su voluntad. ¿Y por qué hago la salvedad de esto? Porque a veces creemos que si ya tenemos la protección del casco, la armadura, ya hemos cumplido todo, y no es así. Entonces, ¿por qué necesitamos colocarnos la armadura completa? Porque de pronto, si no nos colocamos una parte de la armadura, vamos a quedar con un área vulnerable, y por esa área vulnerable el enemigo puede atacar. ¿Y por qué el enemigo puede atacar? Pues porque usted, como soldado de Cristo, o una persona como soldado secular, en la táctica de guerra, en la táctica militar, lo primero que hace es analizar cuáles son las deficiencias que tiene el enemigo. Tiene tantos soldados, tiene tanto esto, tanto esto, tanto esto, utilizan esto, tienen esto, cómo está conformado el ejército, y arma en base a eso, o con base en eso, arman una estrategia de guerra. Pero igualmente el enemigo también estudia. Ya no es solamente el estudio de aquí para allá, hay un estudio de allá para acá. Entonces necesitamos colocarnos la armadura completa para tener una mente, un corazón, para tener el escudo, el cinturón, el calzado, la espada, para tener todo nuestro ser protegido. Hablando del soldado secular, estaríamos hablando entonces de la vestimenta. Hablando del ámbito espiritual, nosotros nos revestimos en el ámbito espiritual, y una sola pieza no nos basta, porque podemos quedarnos descubiertos en alguna parte, y podemos perder una batalla. Algunos dicen, bueno, perdí la batalla, pero no la guerra. Sí, pero no, como soldados no podemos darnos ese lujo. En muchas ocasiones, en esas batallas que perdemos, también tenemos bajas. Entonces, la idea a la que Dios nos está llamando no es a esa. Dios nos está llamando a que podamos enfrentar las acechanzas del enemigo, terminar el día malo y permanecer firme. Ese es el llamado que Dios nos está haciendo. ¿Cómo lo vamos a lograr? A través de la oración, a través de esta indumentaria que nosotros entendemos. Entonces, nosotros no es solamente si me cubro con la sangre de Cristo, es revestirnos de esa armadura de Dios y entender que como soldados de Cristo debemos estar prestos 24/7 al servicio de la obra de Dios. Entonces, vamos a proteger nuestra mente con el casco, nuestro corazón con la coraza de justicia, vamos a combatir la duda con el escudo de la fe que es en Cristo Jesús, vamos a combatir el engaño, el desequilibrio y una posible caída utilizando el cinturón, ciñendo nuestros lomos. Vamos a tener una movilidad, o vamos a desplazarnos bajo el apresto del Evangelio de la paz, que es la verdad en Cristo, y vamos a combatir la mentira y todos los ataques del enemigo con la espada del Espíritu, que es en Cristo Jesús. Esto lo necesitamos nosotros. Cuando hablamos de la oración de guerra, necesitamos entender cuál es la indumentaria de un soldado. Y cuando entendemos la indumentaria de un soldado, esa parte la extrapolamos a nuestra vida espiritual, y entendemos cada vez que cada vez que nos levantemos, que tengamos nuestro tiempo de oración, hacemos memoria. Hoy me equivoqué, hoy eché una mentira, hoy no me amarré bien los zapatos, no me amarré bien los calzados, porque el calzado, el Evangelio de la paz, me lleva a decir la verdad. Calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz.
Cuando hago algo malo, miro dónde fallé. Y es así como el Espíritu Santo nos enseña los procesos de madurez, nos prepara y nos va ascendiendo, nos va permitiendo escalonar o nos va llevando a nuevas dimensiones. Mire todo el tiempo que me tiré, qué pena ir con ustedes, ya va una hora, pero quería como sacar estos paso a paso de lo que es la armadura del soldado. Nos falta entonces en esta misma línea entender qué son las huestes espirituales de maldad y qué son los gobernadores de las tinieblas, las potestades y cómo están distribuidas en las regiones celestes, cómo operan ellas en estos lugares. Entonces vamos a orar con esta palabra, a darle gracias a Dios y a colocar este fin de semana en las manos de nuestro Padre Celestial para que Él tenga de nosotros misericordia, para que revestidos de esa palabra, revestidos de esta armadura como soldados de Cristo, podamos dar la batalla por nuestra familia, por nuestros vecinos, amigos, conocidos, por nuestras familias extendidas, pero también podamos levantarnos en guerra por nuestra salud, por nuestras iglesias, no nuestra, porque la iglesia no es de nosotros, pero sí la iglesia donde Dios nos ha colocado. Esa iglesia donde Dios te ha colocado necesita que tú te levantes, que tú llegues temprano a orar, que tú te animes a orar, que tú intercedas por los pastores. Dios nos ha llamado a interceder por nuestros pastores. Dios nos llama a interceder por nuestros pastores y no solamente por los de la iglesia donde Dios nos ha colocado, por los pastores de la iglesia de Cristo, por los misioneros, por los evangelistas, por los profetas, por los maestros. Necesitamos nosotros entender que estos ministerios no se mueven solos, estos ministerios se mueven bajo el poder de Dios. Ellos oran, sí, pero también nosotros recordemos que necesitamos sostener sus manos. Y la mejor forma de hacerlo, yo voy a decir esto tal vez porque a mí no me gusta visitar mucho, pero para mí la mejor forma es orando, la mejor forma es intercediendo, la mejor forma es pidiendo que Dios llene a los pastores de sabiduría, conocimiento, que Dios les llene de una unción fresca, de un renuevo espiritual en cada servicio, que Dios les dé palabra de poder, palabra palabra profética, que haya esa palabra poderosa, pero que también Dios los use en milagros, que Dios los use en sanidades, pero sobre todo que Dios con lazos de amor, de justicia, traiga a muchas almas a la salvación de Cristo. Entonces vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora te damos gracias porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Bendecimos tu nombre en esta hora. Gracias te doy, Señor, porque en la infinidad de tu amor, en esa inconmensurable misericordia, tuviste a bien llamarme de las tinieblas a tu luz admirable, porque estuviste a bien, Señor, traer a esta luz, la luz de Cristo. Gracias te doy. Gracias te doy, Espíritu Santo, porque tú escudriñas lo profundo del Padre para enseñárnoslo a nosotros, los pequeñitos, como dice la palabra. Gracias te doy, Señor, porque ninguna arma forjada contra nosotros prosperará. Gracias te doy, Señor, porque no solamente viniste y sacrificaste tu vida para darnos salvación, sino que nos has dado las arras del Espíritu, nos has dado todas las herramientas, nos enseñas día tras día sobre la palabra, sobre el reino, nos enseña día tras día, Señor, sobre la importancia de avanzar en tu palabra, sobre la necesidad que tenemos de comer el rollo, sobre la necesidad que tenemos de entender, de vivir, Dios mío, de proclamar la sagrada palabra que tú nos dejaste, pero también, Señor, lo urgente que es que nosotros nos pongamos, Dios mío, en línea contigo, que nosotros, Señor, nos pongamos en la brecha, que nosotros, Señor, te permitamos, Dios mío, a ti transformar nuestras vidas a la medida del varón perfecto, que revestidos de la armadura de Dios, Señor, podamos estar prestos para servirte, que revestidos de la armadura de Dios, Señor, podamos ir contra las acechanzas del mal, que revestidos de la armadura de Dios, Padre, podamos estar prestos, Dios mío, para llevar las buenas nuevas de salvación a las almas, pero también, Señor, de levantar
levantarnos, Dios mío, en contra de la mentira. También, Señor, de protegernos en contra de los dardos del maligno. Padre mío, para que habiendo acabado la prueba, como dice tu palabra, podamos permanecer firmes en ti, porque dice la palabra que el que crea estar firme, mire que no caiga, que el que sea santo, que se santifique más. Dios mío, nosotros necesitamos día tras día buscar más y más de tu palabra, porque lo que oramos ayer, lo que oramos esta mañana, lo que oramos hoy, Señor, en el transcurso de la oración de la tarde, Dios mío, ya pasó. Lo que estamos orando ahora en unos segundos también pasará. Señor, ya eso será pasado y nosotros necesitamos estar conectados contigo. Nosotros necesitamos buscar tu presencia. Tú necesitas, Señor, quien busque tu rostro, porque dice tu palabra que en aquellos tiempos tú buscaste quien hiciera vallado y no encontraste ni siquiera uno. Padre, levanta tu iglesia en este tiempo. Señor, tú nos has dado promesa, pero sabemos que tus promesas no se cumplen si nuestros corazones no están, Dios mío, dispuestos a entender, si nuestros corazones no están dispuestos a obedecer, si nuestros corazones, Señor, no dejan de cuestionar. Dios mío, en el nombre de Jesús de Nazaret, en esta hora, Padre Santo, te pido que por amor de tu nombre nos ayudes, no solamente a cubrirnos con la sangre de Cristo, no solamente a revestirnos de la armadura de Dios para autorresguardarnos, sino para servirte, sino para ir y pelear por las almas, Señor, pero también, Dios mío, para que venga un avivamiento sobrenatural en nuestra tierra, para que tú sanes la tierra, para que tú sanes las fuentes de agua, para que tú sanes, Señor amado, las empresas, para que tú sanes el corazón del hombre, para que tú, Señor, traigas arrepentimiento y genuino e íntegro a cada corazón, para que tú transformes, Señor, Dios mío, los ángeles de la iglesia, los que has colocado, para que haya, Dios mío, una integridad, para que tú, Señor, elimines el pecado oculto, no porque tú tengas, Señor, que eliminarlo, sino porque hay en nosotros un arrepentimiento, una confesión, un arrepentimiento que nos lleve, Señor, Dios mío, a recuperar, Señor, a anhelar, Dios mío, la gracia, tu poder, tu misericordia, Señor, tu fidelidad en nuestra vida, porque tu palabra nos enseña que tú siempre estás presto. Tu palabra nos enseña que tú dices que si clamamos a ti, tú nos enseñas cosas grandes y ocultas, pero Señor, conoces que a veces no clamamos, conoces que a veces nuestra oración es superficial, conoces que a veces decimos, Señor, gracias y me tengo que ir, Señor, y abandonamos la oración, que no tenemos una vida de oración, que no tenemos una vida íntima de oración contigo, Señor, que nos cuesta cultivar una vida de oración, que nos cuesta cultivar, Dios mío, una vida de estudio, Señor. Y es que tú no nos estás pidiendo 24 horas, tú nos estás pidiendo la disposición del corazón, tú nos estás pidiendo que así sea un ratito, Padre, pero que con amor, con dedicación, apresto, Dios mío, presto, Señor, para atenderte, para escucharte, no solamente para decirte lo que queremos. A veces nos ufanamos tanto, Señor, en pedirte tantas cosas materiales que te vemos, Señor, más como un supermercado que como un Dios salvador. Te pido que nos perdones y nos ayudes a entender que nuestra ciudadanía no es terrenal, que nuestra ciudadanía, que el reino que tú has preparado para nosotros no es terrenal. Por lo tanto, Señor, el reino conquistado es un reino celestial y debemos preocuparnos más por ese reino que por este, Señor, en el que estamos de paso. Y eso no quiere decir que no necesitemos trabajar, que no necesitemos, Señor, las cosas, pero tu palabra nos enseña que si nos deleitamos en ti, las demás cosas vendrán por añadidura. Padre, levanta tu iglesia, levántanos, Señor, como pueblo, transfórmanos, Dios mío, toca nuestros corazones, despierta, Señor, nuestro espíritu, Dios mío, levanta, Señor, una iglesia con poder, levanta una iglesia, Señor, que no tenga, Dios mío, la necesidad de estar pendiente del reloj, una iglesia, Señor, que esté pendiente más del espíritu que de la circunstancia, más de lo espiritual que de lo mundano, una iglesia que esté más pendiente, Señor, de tu palabra que de lo que está innovando el mundo.
mundo. Mira cuántas cosas extrapolamos del mundo para la iglesia. Mira cuántas cosas, Señor, traemos del mundo, Dios mío, supuestamente, Señor, para traer gente, cuando tu palabra nos enseña lo contrario. Tu palabra nos enseña la santidad en el templo. Tu palabra nos enseña la santidad en el atrio. Tu palabra nos enseña, Señor, que debemos presentarnos a ti como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Padre, ayúdanos, Dios mío, a entender que tú no necesitas la ayuda para traer las almas, que somos nosotros los que necesitamos orar, que somos nosotros los que necesitamos hacer guerra espiritual. Somos nosotros los que arrebatamos las almas, Señor, porque ya tú las salvaste. Pero tu palabra nos enseña, Señor, la importancia de orar en el Espíritu, la importancia, Señor, de hacer guerra espiritual, la importancia de levantarnos y de ser vallados, la importancia, Dios mío, de buscar tu rostro cada mañana, la importancia, Señor, de levantarnos, Dios mío, Señor, como escudero, la importancia de levantarnos, Señor amado, en el nombre de Jesús, hacer, Dios mío, hacer o a cumplir, Señor, tu mandato. Tu palabra dice: id y predicad el evangelio. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Señor, es un mandato. Lo estamos haciendo, Señor. Padre, algunos a medias, otros completamente, otros, Señor, lo hacemos dentro de las medidas de las posibilidades. Pero ayúdanos a entender que no es como nosotros queramos, que no es un tema circunstancial, ni mucho menos emocional. Es un mandato divino, Señor. Es un mandato divino. Es una ordenanza que tú nos dejaste, Señor amado. Ayúdanos a entender que nosotros somos embajadores en la tierra y que tú nos has dado una comisión, nos has dado algo selecto, Señor, como es predicar el evangelio. Padre, ayúdanos, danos la palabra de sabiduría, de conocimiento, de ciencia, Señor, el discernimiento. Padre, ayúdanos, Dios mío, con denuedo, Señor, para predicar el evangelio de Cristo. Mira cuántas personas, cuando uno les predica, Señor, ponen mala cara o dicen: yo también fui evangélico. Otros dicen: en mi casa habían evangélicos. Otros se mofan del evangelio o de los evangélicos. Señor, te pido misericordia, porque por todos ellos tú entregaste tu vida y a todos ellos tú les amas. Te ruego que tú toques los corazones, que tú quebrantes, Dios mío, los cerrojos, que tú pudras los yugos, que tú traigas, Señor, salvación, que la salvación tuya, Dios mío, corra, Dios mío, con lazos de amor en cada hogar, en cada familia. Señor, que esta escuela dominical del domingo, tú empieces desde ya a mover, Señor amado, los corazones. Tú empieces a inquietar, Padre, a las familias a ir a la iglesia. Que tú empieces, Dios mío, a poner el deseo en el corazón. Mira cuántas personas hemos invitado a la iglesia. Padre, toca sus corazones, convence de pecado, de justicia, de juicio. Mueve tú, Señor, mueve tú, Dios mío, que cuando lleguen a la iglesia, Espíritu Santo, tú les convenza. Espíritu Santo, tú les sanes. Espíritu Santo, tú les libertes. Espíritu Santo, tú libertes la mente cauterizada. Dios mío, y tú seas poderoso en salvación. Tú seas poderoso en vida eterna para con cada persona. Padre mío, que cada persona que llega a la iglesia por primera vez sea tocada por tu Espíritu Santo y haya salvación, Señor. Que confiesen con su boca y crean en su corazón que tú eres el Señor. Que te confiesen, Dios mío, porque tu palabra nos enseña que el que creyere, el que confesare, será salvo. Ayúdanos, Señor, a interceder más por las almas. Ayúdanos a interceder más por la salvación. Ayúdanos a entender, Señor, que estamos aquí, Dios mío, que la mies es mucha, que los obreros son pocos, que estamos en los tiempos finales, Señor, que estamos prestos, Dios mío, y que es necesario recoger la cosecha. Padre, ayúdanos, prepáranos, Señor, colócanos tú la indumentaria, Dios mío. Ayúdanos a entender en sabiduría, Señor. Ayúdanos a entender en el Espíritu, Dios mío, cuál es la dimensión en la que estamos. Ayúdanos a entender, muéstranos, Señor amado, en el nombre de Jesucristo. Revélanos tu palabra, revélanos, Dios mío, Señor amado, los tiempos. Revélanos y enséñanos a entender y a comprender los tiempos, Padre, porque estamos en tiempo de cosecha.
cosecha. Estamos en tiempo de cosecha, Señor. Ayúdanos, déjanos ver con nuestros ojos espirituales. Abre nuestro entendimiento, abre nuestros ojos espirituales, nuestros oídos espirituales. Despierta nuestro espíritu, oh Dios, y levántate poderosamente en salvación y vida eterna. Dios mío, en sanidad, en provisión, Señor, para cada familia. Sé tú obrando conforme a la necesidad en cada hogar, conforme al propósito tuyo en cada vida, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Sé tú obrando sanidad, sé tú obrando milagro. Sé tú, Dios mío, con la necesidad de cada familia, pero sobre todo, Señor, sé tú tocando el corazón, sé tú quebrantando, Dios mío, cada vida, Señor, y trayendo salvación y vida eterna a cada alma. Padre mío, gracias te damos. Colocamos este sábado en tus manos. Pedimos que tu gloria, Señor, esté sobre nuestras vidas, sobre nuestra familia, hijos, esposos, hermanos, vecinos, abuelos, conocidos, familias extendidas. Dios mío, sobre la grey de Cristo, sobre la iglesia de Cristo, sobre los pastores, misioneros, evangelistas. Dios mío, sobre los maestros, sobre los profetas, que en cada lugar donde se realiza una campaña, que en cada lugar donde se habla de tu palabra, que cada persona que hable de ti, Señor, sea respaldada tu palabra en el nombre de Jesús. Que tú, Señor, te muevas de manera poderosa, que tú, Señor, sea, Dios mío, libertando al cautivo, sanando al enfermo, salvando al perdido, dándole fuerzas al que no tiene ninguna, levantando, Señor, al menesteroso, volviendo, Señor, a tus pies aquel que se ha alejado. Padre mío, en el nombre de Jesús de Nazaret te lo pedimos. Padre Santo, te pedimos por amor de tu nombre, que tú te glorifiques, que tú guardes, Señor, a nuestra tierra, que tú guardes, Señor, nuestro pueblo, que tú guardes nuestro territorio, Señor. Padre, todo índice de accidentalidad en esta hora es atado y lanzado a las profundidades de los abismos en el nombre de Jesucristo. Toma tú el control de las aguas del río. Toma tú el control, Señor, de las entradas y las salidas de nuestros pueblos, de nuestros territorios. Toma tú el orden público. Toma tú, Señor, la vida económica, política, social, administrativa, ambiental, Señor, de nuestra región. Toma tú, Señor, a cada concejal. Toma tú a cada alcalde, a los gobernadores. Toma tú, Señor, a cada diputado. Toma tú, Dios mío, Señor, a cada representante, Dios mío, a cada senador, Señor, al presidente. Toma tú, Señor, las elecciones que se aproximan. Toma tú el control, Dios mío, de Colombia. Dios, en el nombre de Jesús, a Colombia la colocamos en tus manos, porque Colombia te pertenece, Señor, porque Colombia es centro de avivamiento para el mundo. Oh bendito Dios de Israel, proclamo tu palabra sobre este país. Proclamo tu palabra, Señor, sobre América Latina. Proclamo tu palabra, Señor, en el nombre de Jesucristo. Oh Dios santo, bueno y poderoso, ten misericordia, Dios mío. Enséñanos, Señor. Enséñanos cada día más a orar, Dios mío, por América. Enséñanos a orar, Señor, Dios mío, por cada nación, por Israel, por Jerusalén. Enséñanos a orar, Señor, con amor por Irán. Dios mío, por aquel lugar, Señor, de Gaza. Dios mío, ayúdanos, Señor, a orar por cada persona, porque tú dices que no haces excepción de personas. Y los iraquíes, Señor, los palestinos, Dios mío, Señor, todos independientes, Señor, a sus religiones, a sus creencias, independientes, Señor, a su vocación independiente, a todos, Señor, tú les amas con amor eterno y tú entregaste tu vida, Padre e Hijo, tú entregaste tu vida, Cristo de la gloria, para darnos salvación y vida eterna. Tú no haces excepción de color, de nacionalidad, tú no haces excepción de lengua, Señor, tú llamas, y yo conozco, Señor, a muchos de estas naciones que predican tu palabra, Señor, que han entendido, Dios mío, el poder salvador de Cristo. Y por eso te pido por cada familia, por cada rincón de la tierra. Te pido por el indígena, te pido por el afro,
Señor. Te pido, Señor, que tengas compasión del RUN, que tú, Señor, seas un Dios, Dios mío, extraordinario para con cada vida, para con el gitano, Señor. Ten misericordia de cada vida, porque tú no haces excepción de persona. Oh, bendito Dios, rompe cadenas, destruye las fortalezas del enemigo. Levántate tú, Dios de Israel, levántate tú, porque Satanás nunca ha tenido más poder que tú. Levántate tú, Dios de Israel, y pelea por las almas. Pelea tú, Señor, por cada vida. Pelea tú por nuestras naciones. Levántate tú en poderío, señorío, gloria y majestad sobre nuestras naciones. Levántate, Dios de Israel. Levántate, Dios mío, en el nombre de Jesús de Nazaret. Oh, gracias te doy en esta hora. Gracias por cada familia, gracias por cada persona, Señor, que saca el tiempo para escuchar, para orar, Dios mío. Gracias por cada persona que sigue la página. Te ruego que tú bendigas sus vidas y su familia y que esta palabra transforme a la medida del varón perfecto que es Cristo Jesús. Ayúdanos a seguir cumpliendo, Señor, tu palabra. Ayúdanos a hacer tu voluntad. Ayúdanos, Señor, a vivir en santidad y fidelidad, porque dice tu palabra que sin santidad nadie verá al Señor. Padre, gracias te damos en esta hora y todo lo dejamos en tus manos en Cristo Jesús. Gracias te da mi alma. Muchas gracias, Padre, muchas gracias, Hijo, muchas gracias, Espíritu Santo de Dios, gracias. Gracias, Señor, porque tú tienes el control de todo. Gracias, Señor, porque tú estás operando en la vida de cada persona quebrantada de salud. Gracias. Gracias, Señor, porque en cada lugar tú estás en esta hora. Gracias te da mi alma. Gracias, Espíritu Santo de Dios, en el nombre de Jesús. Muchas bendiciones. Gracias a cada uno de ustedes. Y bueno, no tengo más que decirle por hoy y nos vemos mañana. Bendiciones.